gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Estamos aquí en una nueva presentación de nuestro libro Desafíos de la Democracia en América Latina. Es una iniciativa de transparencia electoral. Agradecemos desde DEMOAMBLA también a toda la comunidad universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, especialmente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta misma universidad. Muchas gracias a quienes participan hoy en este panel, a nuestros autores del libro y también de parte de la universidad por su tiempo y por su disposición a compartir este momento con nosotros. Y también muchas gracias a las y los participantes por su interés en esta actividad. Y antes de comenzar, les recuerdo algunas pautas pequeñas de organización para que todo salga bien. Les pido por favor, si no están hablando, mantener sus micrófonos apagados para evitar inconvenientes y pueden realizar preguntas escribiéndolas aquí en el chat del Zoom, aclarando a quién va dirigida o si es para el panel en general. Les comento que esta actividad también se está transmitiendo a través de la página de Facebook de DEMOAMBLAT en vivo. Así que damos inicio formalmente. Para dar comienzo, les comento que este libro, como les decía, titulado Desafíos de la Democracia en América Latina, está compuesto de diferentes ejes temáticos como la calidad de los procesos electorales, el estado de la democracia y sus instituciones en América Latina, la influencia iliberal de los regímenes autoritarios y totalitarios de la región, la tecnología como herramienta para una mayor participación ciudadana, y cuenta también con artículos de autoría de especialistas, académicos e investigadores de toda América Latina, que aquí tenemos presentes hoy a dos de ellos. Entonces, en primer lugar, quisiera darle la palabra y gracias por recibirnos virtualmente en su universidad y en su facultad al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, que es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Muchas gracias, Héctor, por compartir este momento con nosotros. Si quieres encender tu micrófono para hacer uso de la palabra, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad tan grata, pues, para poder participar en la presentación de este libro. Yo agradezco muchísimo a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho, pues esta iniciativa de traer este tipo de ejercicios a nuestra facultad, digo particularmente a nuestro amigo Eric Zavala, al maestro Eric Zavala, el cual siempre me da mucho gusto saludarlo y el cual de forma permanente tiene interés, pues, por no desvincularse de su facultad y tratar de que estos egresados, que son un grupo enorme que tenemos, somos una facultad muy grande, puedan estar vinculados y podamos hacer actividades, pues, en aras del conocimiento de nuestros estudiantes, porque también hay que decirlo, nuestros egresados son bastante exitosos y se logran ubicar en distintos espacios laborales y ahí, bueno, de ahí podemos traer actividades, podemos traer este tipo de eventos como la presentación de este libro, la verdad tan interesante como los desafíos de la democracia en América Latina, un trabajo editado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y bueno, que es de la coordinado por el maestro Leandro Querido, y que, digo, aquí, una vez hecho esta presentación y saludando a los miembros del panel, a la maestra Miriam Alarcón, a la maestra María Enrique Sánchez, al maestro Osiris, igualmente le mandamos un cordial saludo a Osiris, egresado de nuestra facultad, y al maestro Bernardo Valle. Yo quisiera hacer unos breves comentarios en torno a esta obra. Fíjense que hay temas que uno da siempre porque ya están suficientemente agotados, suficientemente discutidos. En muchas ocasiones, los estudiantes, cuando van a hacer un trabajo de tesis, se acercan con uno y preguntan, oiga, ¿qué tema cree que sería importante? Y de repente nos lo dicen como si se tratara de una prenda, como si se tratara de que uno le dijera, bueno, este tema va bien de acuerdo al color de tus ojos, de acuerdo a la forma de tu cara, en fin, de repente como que se nos acaba el imaginario de lo que podemos investigar, de lo que podemos construir. Y resulta que hay temas que uno dice, bueno, ya está agotado. ¿Qué podemos hablar de democracia?
La democracia se ha abordado desde hace miles de años, desde una postura filosófica, desde una postura más de un realismo político, como lo pudo haber hecho, pues, Maquiavelo por citarlo. Y si bien podemos hablar mucho de democracia, yo creo que como yo sería de una postura muy al estilo de Robert Dahl. O si nosotros tomamos la postura de que la democracia, muy al estilo de Robert Dahl, vuelvo a decirlo, de que la democracia no es algo que estemos viviendo. La democracia es más que nada un imaginario hacia el cual nos estamos moviendo. La democracia sería, al estilo de Max Weber, un tipo ideal hacia donde pretendemos llegar, hacia donde nos gustaría estar en un imaginario de que es una forma de gobierno perfecta. Sin embargo, la realidad es que no vamos a poder llegar a esa democracia que idealizamos y que luego volteamos al pasado y que la idealizamos en torno a los griegos, como si Atenas hubiera sido la gran democracia que todo el mundo aspiraría y que sin embargo, cuando la revisamos con lupa, no era una democracia plena. Digo, era democrático en el sentido de que se tomaban determinaciones en la plaza, que se consultaba a mano alzada, y bueno, hasta ahí sí podría ser muy democrático, pero ya cuando lo empezamos a ver con lupa, pues resulta que no era tan democrática en términos, por lo menos modernos. Los esclavos, pues, que eran cosas, no participaban. Los extranjeros, como suele suceder, no participaban. Y las mujeres, pues no se diga, que generalmente son más del 50% de la población, no participaban. Bueno, con esto voy. Es que como no vivimos sistemas plenamente democráticos, sino estamos en sistemas poliándricos, como lo estaría, perdón, en esquemas no poliándricos, es otra cosa, perdón. Sí, poliándrico, en el cual no poliándricos, ya me fui con otro concepto totalmente que no tiene nada que ver con esto, sino que estamos en permanente transformación, en permanente tránsito hacia ese ideal democrático. Bueno, es que tenemos materia todavía de dónde trabajar. El trabajo de los desafíos de la democracia en América Latina es extremadamente interesante porque abordan problemáticas que se están viviendo en esta parte del mundo. Luego, cuando uno lee libros en torno a la democracia, tenemos un gran problema. En muchas ocasiones, las obras de democracia que leemos son obras que tienen que ver con una democracia muy a la europea, con una democracia que podríamos decir, utilizando incluso conceptualizaciones de las cuales no estoy muy convencido, pero que bueno, se emplea de vez en cuando, la conceptualización occidental de Samuel Huntington, que nos decía, bueno, Occidente, más que ser un concepto geográfico, es un concepto cultural en el cual se inscriben lo que es la Europa, pues de Polonia, hacia el mar Mediterráneo, hacia el Atlántico, donde se inscriben los Estados Unidos y Canadá, y donde estarían inscritos también Australia y Nueva Zelanda. Nos dejan a nosotros fuera de repente en esos esquemas, o también no toman los referentes o las cuestiones culturales propias de América Latina. Por eso, este libro es muy interesante, es un libro muy oportuno que se divide en distintos capítulos y que este libro tiene una ventaja. Una gran ventaja que tiene es que no es un libro, evidentemente, como está por apartados y además por capítulos, no es un libro que se tenga que leer de forma lineal, sino que es un libro que lo podemos leer de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros intereses. Ejemplo, hoy estamos viendo sacudidas políticas en Perú, por decirlo algo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si yo quiero saber por qué Perú funciona de esa forma, me puedo ir al primer apartado, la calidad de los procesos electorales en México, y puedo leer el apartado referente a la reforma política en el Perú, puedo leer el de la conflictividad
electoral en el Perú, aportes para el debate de la reforma política. Y bueno, no tuve que leer todo el libro. Leí lo que en ese momento requiero para aclarar mis dudas, para conocer un tanto cómo está funcionando pues esa democracia peruana que, como todos los países, no nada más de América Latina, del mundo, se rige por sus marcos constitucionales y por ciertas tradiciones que luego no son exportables a otros países. El sistema peruano, con ciertas características semiparlamentarias en algunos toques, con la figura de la vacancia, que no aparece en todos los países latinoamericanos, bueno, me obliga a mí a leer estos temas si yo quiero saber lo que está pasando en Perú. Si yo quiero saber, bueno, qué es lo que pasa en otros países que los maneja el autor como la influencia iliberal de los regímenes autoritarios y totalitarios en la región, bueno, nos podemos poner a leer la influencia de Cuba, lo manejo, digo, no todo el mundo coincidiría forzosamente con lo que es una democracia. Sabemos que hay defensores del sistema cubano y que dicen, bueno, es que es una democracia diferente, no es la democracia occidental a la cual estamos acostumbrados, son otros modelos de democracia que, bueno, serían incluso para discutirse en una mesa en particular. Pero a lo que voy es de que finalmente no está agotado el tema de la democracia. La democracia como un instrumento para el mejor gobierno de los seres humanos es igual de cambiante como las propias necesidades de los seres humanos. Nosotros hemos modificado muchísimo nuestro gobierno y de repente volteamos a ver a Estados Unidos, porque bueno, no aparece aquí Estados Unidos, porque evidentemente el título se refiere a la democracia en América Latina, pero leer el trabajo luego también nos permite voltear y ver qué es lo que pasa en otras latitudes. Estados Unidos, que siempre lo hemos tenido, o por siempre nos lo han vendido, más bien no lo hemos tenido, nos lo han vendido como el paradigma, el prototipo de la democracia, resulta que es un sistema no totalmente democrático, donde el ciudadano no vota por su presidente, vota por unos electores, por un colegio electoral, que el día de mañana son los que van a estar decidiendo quién es el presidente. Que sí, hay una lógica lineal de que los electores van a votar pues, por el candidato que obtuvo más votos en el estado donde se está designando a ellos. Pero, de todas maneras, son remanentes del siglo XVIII, del siglo XIX, que aún perviven y que nosotros en sociedades latinoamericanas la conservamos, pero que sin embargo, como tenemos sistemas constitucionales más flexibles, que el sistema constitucional de Estados Unidos, para ellos la constitución es prácticamente un producto dado por Dios, por eso es tan difícil modificarla, por eso es tan difícil transformarla. En cambio, nosotros en América Latina tenemos sistemas constitucionales mucho más fluidos, no siempre por las buenas, digo, en ocasiones un cambio constitucional es producto de una lucha armada, es la derivación posterior a un golpe de Estado, o bien, como en el caso chileno, es un texto que va a servir para blindar a los protagonistas del régimen saliente. En otros casos tenemos otras circunstancias. Y también la democracia es un tema de permanente interés porque el propio desarrollo tecnológico, el cual es contemplado en esta obra, en un apartado que sería el último apartado, la tecnología como herramienta para una mayor participación ciudadana, bueno, nos habla de la desinformación online en las elecciones generales de Brasil de 2018. Y bueno, la cuestión de la desinformación no es algo exclusivo de Brasil. En México vemos cómo a través de las redes pues se vive una gran desinformación. Desinformación e información, también hay que decirlo, no todo es desinformación. Los que están a favor del actual gobierno, los que están en contra del actual gobierno, entre ellos se combaten. Y también vemos pues, que esto no es exclusivo de nosotros como América Latina. Volteamos y podemos ver en los Estados Unidos pues eso, esa práctica de la desinformación. Bueno, el uso de la tecnología nos lleva pues, a que las redes
se conviertan en protagonistas importantes de la lucha por la democracia, que se conviertan espacios donde incluso en estos tiempos pandémicos es un espacio donde se están desarrollando en gran medida las campañas. Nosotros podemos entrar a Facebook, Instagram, Twitter y vemos ahí pues, los candidatos en plena, o los aspirantes, porque formalmente en este momento no hay candidatos pues, haciendo campaña. Bueno, si a mí me interesa, puedo acudir y leer ese texto. Y bueno, temas que en México todavía no terminamos de cuajar, que todavía no terminamos de aterrizar, como las cuestiones del voto electrónico. Bueno, pues también se contemplan en este trabajo y que, pues, en aras de economizar, economizar recursos monetarios, recursos humanos, nos tenemos que ir pensando en esas cuestiones del voto electrónico, pero que también las propias culturas políticas de cada país ayudan o no ayudan para un mejor desarrollo en este sentido. Una sociedad basada en la desconfianza electoral, como somos los mexicanos, pues sí le vamos a pensar mucho más a la hora de aterrizar cuestiones del voto electrónico. Y déjenme decirles aquí cosas muy interesantes, que hay ocasiones que otras instituciones van adelante de los organismos electorales, van adelante de los partidos políticos. Yo cuando leía este trabajo del voto electrónico, recordaba, por ejemplo, la experiencia que en las universidades se están desarrollando. La Universidad Michoacana pues ya ha tenido ejercicios de voto electrónico, no toda la Universidad Michoacana, particularmente la Facultad de Derecho, de la cual yo soy parte, porque nosotros somos una facultad muy grande, somos una facultad con más de 5,000 estudiantes y con presencia en 17 municipios del estado. Digo, el fuerte, el grueso de nuestra población se radica en Morelia, pero tenemos población, tenemos estudiantado en lugares pues distantes de Morelia, Cualcomán, 6 horas para poder llegar a Cualcomán, y hacer un ejercicio de votación nos ha llevado a ingeniárnosla y pensar y llevar a cabo votaciones, voto electrónico. Hemos tenido nosotros en Morelia, siempre se ha desarrollado las votaciones mediante urna, pero en los nodos se ha llevado a cabo el voto electrónico, y en ese sentido es interesante cómo la sociedad, cómo las instituciones que no forzosamente somos de materia electoral, pues lo estamos llevando a cabo. Así que este trabajo nos abre los pros, nos abre los ojos sobre los contras que puede ver sobre estas formas de realizar el voto en el futuro. Bueno, pues no deja de tocarse, ya lo había hecho yo, el tema del Internet como un espacio donde ahora se están desarrollando en gran medida las campañas. Y con esto, las campañas ya dejan de ser algo pues local o algo nacional, porque también las campañas las empezamos a ver ya con cierto carácter de globalización. Y para mí, el libro es doblemente pertinente, digo, además de que toda obra es importante porque es un aporte al conocimiento, al desarrollo de nuestra sapiencia como seres humanos. Nosotros como Facultad de Derecho hemos tenido una materia optativa, la materia optativa de Derecho Electoral, que es una materia que se lleva en el 4º año, digamos, de manera aislada. En este ciclo escolar 2020-2021 hemos realizado una reforma a nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios anterior... Doctor, disculpe, lo interrumpo para decirle si puede ir redondeando en un minuto más. Sí, ya estamos cerrando. Nuestro plan de estudio tenía 35 años. Hoy día, nuestro plan de estudios es semestral, pero además tiene una terminal totalmente en derecho electoral. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues esta obra, sin duda alguna, va a ser un texto que nos va a coadyuvar para el mejor desempeño, para el mejor funcionamiento de nuestros estudiantes en la terminal de derecho electoral. No me extiendo más, agradezco muchísimo esta oportunidad de poder platicar con ustedes y pues dentro de lo que cabe, bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias al director Héctor Chávez por su participación aquí en la apertura de esta presentación. Es un tema que la verdad da para hablar horas y horas, así que esperemos que ahora podamos seguir conversando. Sin más prólogos, doy paso a los autores que vienen a presentar hoy aquí dos de los artículos que forman parte de esta obra, Desafíos de la Democracia en América Latina. Tenemos en primer lugar a Bernardo Valle Monroy, cuyo artículo se titula México y el voto electrónico en ejercicios de participación ciudadana. Bernardo es maestro en Derecho Electoral y licenciado en Derecho con especialidad en Administración y Finanzas Públicas. Es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entre otros cargos, ha sido secretario general del Tribunal Electoral de la Ciudad de México hasta 2017. También ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana. Es coautor de varias obras sobre derecho electoral y tiene una extensa carrera en todo lo que hace esta temática, así que es un gusto tenerte con nosotros aquí, Bernardo. Siempre es un gusto escucharte, así que te doy la palabra para que nos comentes sobre tu artículo y sobre tu participación en esta obra de Moamblat y transparencia electoral. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral para América Latina, y por supuesto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a participar en la presentación de este esfuerzo editorial con el fin de seguir intercambiando ideas y experiencias que nos permitan analizar de mejor manera los procesos electorales. También quiero saludar, y me da mucho gusto poderla acompañar en esta presentación, a la maestra y querida amiga Miriam Alarcón Reyes, quien es coautora del libro que hoy tenemos el honor de presentar, así como a la licenciada Valentina Cuevas, quien es comentarista y moderadora. Quiero comenzar mencionando que esta obra, la cual contiene una selección de 29 artículos publicados en la revista de Moamblat, fue realizada en colaboración entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y Transparencia Electoral dentro del marco de convenio de coordinación celebrada entre ambas instituciones. Quisiera mencionar que el artículo con el que colaboré aborda el uso del voto electrónico en diversas dimensiones. Para ello se analiza el contexto general en América Latina y en particular en nuestro país, aquí en México. Las democracias en la mayor parte de América Latina son concebidas como el mecanismo idóneo para acceder al poder. Después de las dictaduras latinoamericanas, es indiscutible que la idea de tener gobiernos democráticamente electos se consolidó. Este proceso se construyó gracias a factores de participación ciudadana consolidados en varias partes del mundo. Un factor de máxima importancia fue el uso de los instrumentos de democracia directa, tales como el plebiscito y el referéndum, así como las consultas populares. Las sociedades que los han utilizado también han buscado la forma que esos instrumentos sean activados por el mayor número de personas posibles, buscando con el uso de las nuevas tecnologías la posibilidad de acceder a sectores de la sociedad cada vez más amplios. Dicho lo anterior, el artículo analizó dos perspectivas fundamentales de estos instrumentos. En primer lugar, la idea de fortalecer los regímenes democráticos mediante el empoderamiento de la sociedad a través de los diferentes mecanismos de democracia directa, y en segundo lugar, hacer mucho más accesible a todos los ciudadanos la forma en la que pueden participar a través de mecanismos de democracia representativa y participación ciudadana con el uso de las nuevas tecnologías. Al analizar el uso de voto electrónico para cualquier ejercicio democrático, debe tomar en consideración lo que pasa en el mundo actual. Podemos identificar una serie de países a lo largo del mundo cuyo amplio desarrollo tecnológico les ha dado las herramientas para transitar hacia procesos electorales innovadores que podemos observar en el ámbito electoral. En ese sentido, el artículo aborda de manera somera el caso de West Virginia en Estados Unidos, en donde el pasado 6 de noviembre se utilizó por primera vez el mecanismo de blockchain o mecanismo de cadena de bloques. La innovación tecnológica ha permitido hacer más accesible el derecho al voto, y eso es algo de lo que se discute en este artículo. Una vez analizado de manera general el uso de las tecnologías y el estado de la democracia
con el uso de los instrumentos de democracia directa es que el artículo aborda de manera particular el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en donde en el caso particular de México vemos que el sistema electoral mexicano ha transitado por diversos pasajes que tienen que observarse a la luz de los cambios ocurridos en un contexto internacional que marcó en muchos sentidos la agenda de las nuevas democracias en América Latina. Se plantea lo ocurrido en el plebiscito chileno en 1989, el referendo en Uruguay en 1980, o los antecedentes de Bolivia y Venezuela, que intentaron corregir la crisis de representación y buscaron una mayor legitimidad política y el uso de instrumentos de democracia directa. En el caso mexicano, la historia de la democracia viene acompañada de la falta de confianza por parte de la ciudadanía en las autoridades y, por supuesto, en las instituciones encargadas de garantizar los principios básicos del voto, su condición de universal, libre, directo y secreto. El artículo abordó de manera general esta condición, lo cual ha hecho que las elecciones sean costosas y por lo tanto mucho más complejas. Sin embargo, esta poca confianza en las instituciones generó, tal y como se aborda en el artículo, una mayor participación y uso de instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. La falta de legitimidad y poca representación en el caso particular de la Ciudad de México ha permitido construir una vasta gama de instrumentos de democracia directa, como son la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular o la revocación de mandato. Asimismo, se cuenta con instrumentos de democracia participativa, a saber, los órganos de representación ciudadana reconocidos por la ley, figuras que históricamente han jugado un papel fundamental en la relación gobierno-ciudadanía, ya que recogen de primera mano las necesidades más inmediatas en ámbitos territoriales pequeños y bien definidos. Estos instrumentos son muy importantes, ya que el 60% de los habitantes señalan que conocen la existencia de los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México, mientras que el 61% dice saber sobre la realización de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. Como podemos observar, la penetración en la ciudadanía de estos ejercicios supone un importante proceso de construcción ciudadana que abona el ejercicio de derechos y, sobre todo, refuerza los procesos electorales y la transición democrática, constituyéndose esto como un elemento detonador de cambio, mismo que ha echado mano de mecanismos que no necesariamente se enmarcan en las elecciones constitucionales. Hoy por hoy ya no discutimos la pertinencia o no de estos instrumentos, sino cómo podemos hacerlos más eficaces, elevándose los índices de participación y volviéndolos más efectivos. Para ello, el artículo analiza el uso de las nuevas tecnologías, en particular el voto electrónico en sus diferentes esquemas, con el fin de mostrar la importancia de este mecanismo. Se analiza la composición legal de la Ciudad de México en materia de derechos reconocidos a la ciudadanía y el uso de tecnologías para entender cómo hacer compatibles los ejercicios democráticos con el uso de las nuevas tecnologías. Para ello, se abordan los aspectos fundamentales del voto electrónico, haciendo referencia inmediata al uso de Internet. Sin embargo, el artículo menciona cómo el voto electrónico vía remota es constantemente criticado por sus efectos negativos, ya que solo puede ser usado por aquellos que tienen acceso a la red y por lo tanto solo lo utilizan quienes cuentan con niveles socioeconómicos y culturales por encima de una parte considerable de la población. Es por ello que el artículo muestra las diversas alternativas de este mecanismo, como es el caso de la urna electrónica. No solo eso, se aborda cómo los sistemas más complejos de innovación tecnológica cuentan con mecanismos de reconocimiento óptico de caracteres que tienden a garantizar la posibilidad de que no exista suplantación de identidad. De lo que se trata es demostrar cómo el voto electrónico puede entenderse como un principio garantizador del ejercicio democrático, el cual debe ser visto como una herramienta facilitadora y no como un riesgo que atenta contra los principios democráticos de certeza, libertad y universalidad del voto. De ahí que se aborda lo que pasa en la Ciudad de México, en particular lo que ha venido desarrollando el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como es el sistema electrónico por Internet, el cual fue diseñado con el objeto de obtener un sistema de fácil manejo, confiable, seguro,
pero sobre todo que preservará el voto con el carácter libre, secreto, directo, personal e intransferible, que verificará su autenticidad y efectividad, que garantizará la confiabilidad y transparencia en las elecciones y que se pudiera implementar indistintamente en procesos electorales o de participación ciudadana, siempre y cuando cumpliera con los requisitos legales para la organización de los comicios locales. El artículo hace un breve recorrido sobre el uso de este sistema hasta nuestros días y los índices de participación usando esta tecnología y con ello mostrando la importancia. Asimismo, aborda no solo su uso en instrumentos de democracia participativa, sino el uso exitoso que se dio en este mecanismo en las elecciones para jefatura de gobierno en el año de 2012. No está de más señalar que el voto electrónico vía remota en los ejercicios de participación ciudadana para el caso mexicano representa un pilar fundamental que permite a la ciudadanía tener un mayor y mejor acceso al uso de las tecnologías ligado a la toma de decisiones o en su entorno más inmediato. La aplicación y utilización del SEI en estos mecanismos de democracia participativo, de acuerdo con lo planteado por Idea Internacional, tiene diversas ventajas, tales como medidas de control y acceso para que la confianza en el voto sea el pilar en el uso de las nuevas tecnologías. El artículo finaliza señalando que el SEI, desde la primera vez que se implementó en la Ciudad de México, ha funcionado de manera correcta y ha ido evolucionando. De igual manera, se le han introducido nuevas medidas de seguridad, las cuales han sido auditadas y verificadas por instituciones altamente reconocidas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, pero sobre todo el uso del sistema ha sido confiable para la sociedad, puesto que consulta tras consulta da su voto de confianza a este sistema y lo emplea para emitir su opinión. El contexto actual de pandemia por el que estamos atravesando nos obliga a repensar la forma en la que debemos organizar las elecciones sin poner en riesgo a la ciudadanía. No cabe duda que en la actualidad el uso de las nuevas tecnologías de la información ha traído resultados favorables en los procesos electorales y de participación ciudadana en los cuales se ha implementado. Por ello, en este contexto, México tiene como objetivo realizar elecciones con el uso de las nuevas tecnologías, tomando como punto de referencia la experiencia adquirida en los ejercicios de participación ciudadana, como en la elección de órganos de representación ciudadana y de presupuesto participativo, utilizando solo el sistema de voto por Internet. El voto electrónico sirve como una herramienta que complementa y fortalece el método tradicional del uso de papel, pero además nos permitirá echar mano de un mecanismo que permite disminuir el contacto entre personas y, por lo tanto, no poner en riesgo a funcionarios electorales y a ciudadanía. Si bien esto es un tema que aún está en el aire, la idea de solo utilizar medios electrónicos traería como resultados procesos electorales funcionales. Finalmente, es importante apuntar que el uso del voto electrónico en el contexto actual debe ser analizado sin perder de vista tres aspectos: realizar elecciones más libres, seguras y de menor costo. Avanzar sobre ese camino implica construir un ambiente sociopolítico acorde a las nuevas necesidades mundiales. Se tiene que partir de la base de la confianza que la ciudadanía debe tener en la autoridad electoral. El voto electrónico tiende a quitarle en gran medida la responsabilidad del proceso electoral a las y los miles de funcionarios y funcionarias de las mesas de votación, con lo cual se reduciría sustancialmente los niveles de contagio. Sin embargo, colocaría esa responsabilidad en el organismo electoral central y en los encargados de implementar el sistema. Al igual que cualquier otra alternativa para poder realizar elecciones libres y seguras con el uso de las tecnologías, los sistemas del voto electrónico deben ampliar las capacidades existentes en términos de seguridad y confianza. Sin embargo, si el nivel de capacidad inicial es escaso, es probable que ocurra justo lo contrario. Los efectos positivos tenderán a dispersarse y si ya hay un grado de desconfianza importante, es probable que este termine por agravarse. Aunado al tema de la confianza en el órgano electoral, también es importante considerar la confianza y consolidación en el marco legal electoral, en un ambiente donde muchas de las partes interesadas no confían en el diseño del sistema electoral, ni en los mecanismos de resolución de conflictos, ni en las denuncias electorales, ni en los funcionarios, ni en el gobierno.
el órgano electoral es un pilar fundamental para generar la confianza necesaria en estos mecanismos. La pandemia ocasionada por el COVID-19 nos ha impuesto retos y desafíos que pueden ser enfrentados con la implementación de mecanismos electrónicos como voto electrónico por Internet. Por ello, debemos avanzar en el camino ya andado y no es renunciar a las experiencias exitosas que tenemos en México y el mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Bernardo. Ahí ya han llegado varias preguntas para ustedes. Las vamos a ir juntando todas las preguntas, les digo esto a fines organizativos, y se las vamos a realizar al final a nuestros dos expositores. También he estado preguntando sobre dónde pueden conseguir el libro. Bueno, lo pueden descargar de nuestra página demoamblad.com. Ahí van a encontrar el libro disponible para su descarga. Ahora, después le doy más detalles sobre la descarga del libro. Ahora paso a presentar a nuestra otra expositora en el día de hoy. Es la maestra Miriam Alarcón Reyes, cuyo artículo en esta obra se titula La expansión de los derechos políticos electorales en la Ciudad de México a través de la figura de la Diputación Migrante. Miriam es maestra en Economía y Gobierno por la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde ha impartido la Cátedra de Derecho Civil. Ha participado como ponente en diversos foros y seminarios en materia electoral, ha dictado conferencias en el extranjero relacionadas con el voto de los mexicanos en el exterior en las universidades de Columbia, de Nueva York y de Cornell. También ha participado en conferencias sobre la temática electoral en diferentes países y ha sido parte en diferentes misiones de observación electoral en América Latina, como invitada de la Organización de Estados Americanos y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Es una amplia carrera también la de Miriam, así que es un gusto también tenerla con nosotros hoy aquí y como autora en este libro, Desafíos de la Democracia en América Latina. Ahora sí, Miriam, no te robo más tiempo, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Un gusto saludarte a ti, por supuesto, y por supuesto agradecer a Demon Amblad y por supuesto a Leandro Querido, como ya lo mencionó Bernardo, director ejecutivo de Transparencia Electoral en América Latina, que nos permite y nos abre espacios para poder trabajar con la materia electoral, sobre todo en esta región tan importante que a todos nos interesa, que es América Latina. Y por supuesto agradecer a la Universidad de Michoacán y al director Héctor Chávez. Muchísimas gracias, y por supuesto a Eric de la Asociación de Alumnos, que nos da la oportunidad de poder platicar con todos ustedes el día de hoy. Una universidad con antecedentes históricos que datan de 1540. Bueno, ¿qué podemos hablar respecto de la solidez y de la experiencia que tiene esta facultad respecto a todos los temas, sobre todo teniendo dentro de su misión también prácticas democráticas? Entonces es muy importante poder platicar de estos temas hoy con ellos, y me imagino que las preguntas que le están llegando a Valentina, también muchas gracias por toda tu coordinación, Valentina, pues han sido extensas. Y pues entro en materia. Definitivamente México es un país migrante, y reconociendo la existencia de este fenómeno social en nuestro país, estamos reconociendo la existencia de una colectividad no representada. Es un poco lo que quise decir a través de este documento que me permitió trabajarlo siendo parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por supuesto conocer todo el trabajo que se ha venido realizando para poder llegar al día de hoy ya a una operación respecto del voto del diputado migrante. La ampliación de los derechos de ser votado a pesar de residir fuera de los límites de la Ciudad de México es sin lugar a duda una extensión territorial de la ciudadanía, es decir, a donde tú viajas va contigo tu ciudadanía, te acompañan estos derechos, principalmente porque se considera que de esta forma se sigue conservando un vínculo con la ciudad a pesar de estar fuera de ella, siendo partícipe de los acontecimientos sucedidos y extendiendo el fenómeno cultural de la permanencia e identidad del territorio de donde uno es originario. Vamos a dividir el análisis en 3 puntos importantes. Uno, desde el punto de vista jurídico, que se aborda en el propio análisis, los casos subnacionales, que también los estamos abordando, y uno último que yo quise hacer en esta presentación, que le puse desafíos de la democracia respecto de la ampliación de los derechos político-electorales en la diáspora, y veremos por qué conforme vayamos avanzando.
El primer punto, por supuesto, que habla sobre todo lo que tiene que ver con el marco jurídico, bueno, pues ya el propio artículo que estamos presentando nos habla que la Constitución Política de la Ciudad de México, que como ustedes saben es muy reciente, se aprobó justo en 2017, pues en su artículo 7, inciso F, a la letra, el constituyente plasma la siguiente frase: las personas originarias de la Ciudad de México que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Al leer esta porción del artículo nos damos cuenta, pues, que no expresa cuál es el alcance de dicha representación, es decir, establece no establece el cargo, el principio por el cual se estará haciendo efectivo dichos derechos o cómo se van a asignar los mismos. Sin embargo, el derecho está otorgado. Ahí está claramente enunciado, es decir, las personas originarias que residen fuera de nuestro país tienen derecho a ser votadas en elecciones locales, es decir, a ser candidatas. Por otro lado, la ley secundaria de la Ciudad de México dice, habla sobre la figura de diputado migrante en la fracción tercera de su artículo cuarto y también en el artículo 13 de ese mismo código, donde indica que la ciudadanía que reside en el exterior podrá ejercer su derecho al sufragio en la fórmula de candidatas a diputada o diputados migrantes. Es decir, ya nos dice cuál es el cargo por el cual se va a acceder y es justamente a una diputación. Como se desprende de la lectura de los párrafos anteriores, principalmente de estos tres artículos, el 7 de la Constitución, el 4 y el 13 de la ley secundaria, es preciso realizar una interpretación de la norma de manera integral, sistemática, armónica. Es decir, no solo revisar la normativa local, sino también la nacional. Y al hacerlo, nos dio como resultado una serie de contradicciones y al mismo tiempo vacíos y ausencias de la norma respecto a los procesos y mecanismos para implementar esta figura de diputado migrante. Es decir, la falta de claridad o la nula mención de las tareas, tales como son requisitos, plazos, mecanismos de votación, requisitos para candidatos, campañas, entre muchos otros temas que tienen que ver de manera directa con la organización de un proceso electoral, pues no estaban enunciados a lo largo de esta normativa que ya nos estaba brindando el Congreso de la Ciudad de México. Pasemos al segundo análisis, la figura de diputado migrante desde lo subnacional. Y ahí entra de manera muy clara el caso de México y hablemos de lo subnacional porque a nivel nacional aún no tenemos precedentes respecto de este tema en nuestro país como sí ha sucedido en otros países como es el caso de Italia, por mencionar alguno, que además tiene una gran peculiaridad su procedimiento, que dependiendo de la cantidad de la diáspora en cada una de las regiones es el número de diputados que va asignando en el proceso electoral la autoridad electoral italiana para la representación. En el caso de México, lo llevo a nivel subnacional el análisis porque ahí es donde hemos encontrado las mayores experiencias. En los estados tales, hemos encontrado en varios estados que ya su legislación contempla estos derechos político-electorales, la ampliación, la potencialización de estos derechos hacia la diáspora. Sin embargo, vamos a encontrar dos figuras. Aquellos estados que teniendo la norma la han puesto en práctica y aquellos estados que teniendo la norma no la han puesto en práctica, como el caso de Guerrero, por ejemplo, que si bien ya su legislación lo considera, no lo han puesto en práctica y el Congreso ha venido posponiendo el ejercicio de estos derechos a través de un transitorio. Y ahorita vamos a entrar a esa parte porque Ciudad de México fue muy interesante en ese aspecto. Y bueno, tenemos casos como Zacatecas, que han sido casos muy exitosos, donde tienen más de 10 años teniendo la representación de diputado migrante y que hoy en día hay 2 curules asignados a través del principio de representación proporcional para la diáspora. Y pues también tenemos los estados que nunca han contemplado la posición
de estos derechos, ni en su normativa, ni en la práctica. Tal es el caso, y lo voy a mencionar, de Michoacán, porque aún cuando son uno de los estados donde tienen una mayor posibilidad es un estado donde ha sido expulsor o es el mayor número, tiene el mayor número de migrantes en el extranjero, no ha reconocido aún hasta la fecha la ampliación de estos derechos, la potencialización de estos derechos. Al ser votados aún y cuando residan fuera del territorio, cuando son originarios, no solo es el reconocimiento a este derecho, es además un reconocimiento a un derecho colectivo. Es brindar un espacio dentro del poder legislativo, asignando o reservando un curul para dar voz a una colectividad que no se encuentra representada. A diferencia de otros grupos, aquí no vamos a hablar de invisibilidad, porque la diáspora se encuentra debidamente identificada y lo vemos porque a través de sus aportaciones o incluso para el Estado mexicano representa una aportación en remesas importante, algo que constantemente se encuentra mencionado en los medios de comunicación o en su caso por las autoridades en distintas materias, lo cual pues como sabemos para la economía mexicana es un flujo importante la recepción de remesas. Por eso no hablo de invisibilidad, pero sí del reconocimiento a un derecho colectivo, a una voz. Pero pues la realidad es que no existen políticas públicas en favor de los residentes en el extranjero y menos para los migrantes en retorno. En el caso de Zacatecas, como les decía, se tiene una experiencia de 10 años de trabajo legislativo y con esta representación, los diputados migrantes quienes han trabajado han tenido reformas tanto a nivel constitucional como en leyes secundarias. Tal es el caso de una iniciativa que se presentó, la Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus Familias, por ejemplo, y entre muchas otras políticas públicas que se han venido bajando a normativa para poder brindar atención a los originarios de Zacatecas que residen en el extranjero. Derivado de este análisis, pues detectamos que no necesariamente, como les decía, los estados que se consideran expulsores contemplan esta figura de diputado migrante y en su normativa la ampliación de los derechos político-electorales. Según el Instituto Mexicano en el Exterior, como les decía, Michoacán es uno de los estados que tiene un mayor número de ciudadanos en el extranjero, pero su normativa no contempla aún la posibilidad de potenciar estos derechos. No avanza en la extensión de los mismos y como les había platicado, en el caso de Guerrero, si bien están considerados en la norma, aún no los han puesto en práctica. Rápidamente les doy algunos números. De acuerdo con el Instituto Mexicano en el Exterior, en 2017 vivían fuera de nuestro país 11.848.537 mexicanos, de los cuales el 97.23%, por supuesto, radica en los Estados Unidos, y de ellos el 5.6%, es decir, una porción muy pequeña, casi 44.574 son originarios de la Ciudad de México. En mi artículo he señalado que el instituto entre 2011 y 2017 ha expedido para originarios de la Ciudad de México 589.549 matrículas consulares de personas migrantes originarias de la Ciudad de México. Y las principales alcaldías expulsoras son Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco. Por ejemplo, la mayor, que es Gustavo Amadero, 5.3% de la población migrante viene de ahí. De Cuauhtémoc, el 12.5%. Según el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral, las y los migrantes con mayor aporte en la votación desde el extranjero en 2018 fueron en la Ciudad de México. Como podemos ver, no es la ciudad más expulsora, sin embargo, sí es la más participativa.
Para el caso de la Ciudad de México, se encontró que la figura de diputado migrante, como les decía, se considera a partir de 2017 con el constituyente que logró reconocer estos derechos en la Constitución de la Ciudad de México. Y pues bueno, con ello da paso a esta nueva figura. El Instituto Electoral de la Ciudad de México empezó a trabajar en el avance para poder operar esta figura en 2021. Sin embargo, hubo ahí ciertas acciones que presentaron para desaparecer la figura de diputado migrante desde el Congreso local. Esto hizo que detuviera el Instituto Electoral de la Ciudad de México sus trabajos. Y por supuesto, pues con esto no podría el instituto seguir avanzando en la operación que para el 2021 requeriría. Y aquí voy a empezar mi conclusión y voy a la última parte. ¿Cuáles son los principales desafíos de esta democracia? Primero, veo uno muy importante: autoridad electoral y ciudadanía residente en el extranjero. Y les digo por qué. El desafío más importante para la autoridad electoral en el proceso 2020-2021, y aquí está el consejero Bernardo Valle que no me va a dejar mentir, ha venido desarrollando, como les decía, desde el momento de la entrada en vigor hasta la fecha, pues la puesta en práctica para la diputación migrante, donde se han desarrollado asuntos jurisdiccionales, es decir, en ese tiempo en donde se dirimían estos asuntos, hasta que la Sala Superior permitió nuevamente la vigencia a la figura migrante. En este tiempo, para el Instituto Electoral, este tiempo, durante el tiempo que se baja la figura de diputado migrante, pues para él fue tiempo muerto. Lo que tenía previsto para hacer una gran promoción y dar a conocer el alcance de la diputación migrante, cómo podrían realizarla, pues definitivamente ese periodo ya no fue utilizado por parte del instituto. Y ahora tiene que implementar una gran estrategia de comunicación y de difusión de esta figura para todos los originarios de la Ciudad de México que residan en cualquier parte del extranjero, no solo en Estados Unidos, que como sabemos es la comunidad más grande, sino en cualquiera de los otros continentes en los que pudieran radicar, porque no está reducido la participación de cualquier originario de la Ciudad de México para esta elección. Y pues me parece que es uno de los retos más importantes o de los desafíos más importantes para el instituto, la puesta en práctica de dar a conocer este tipo el alcance de esta figura y la potencialización de los derechos. Por ejemplo, dentro de sus estrategias vi que el consejero Mauricio Huesca Rodríguez, que es el encargado del comité en el voto en el extranjero, estuvieron haciendo reuniones donde le llamaban reuniones en tu casa o virtuales en tu casa, algo así, donde trataba de dar a conocer este tipo esta figura y la manera en la que se está haciendo, y todo lo están haciendo vía electrónica, porque además nos estamos enfrentando a una crisis de salud. Entonces, el Instituto Electoral tiene que establecer sus prácticas tomando en consideración la crisis de salud, el principio de austeridad y el tiempo en el que tienen para desarrollar sus estrategias. Por eso me parece que es uno de los principales desafíos de la democracia para este tema, la relación autoridad electoral, ciudadanía. Segundo reto, partidos políticos, ciudadanía, candidaturas. ¿Por qué voy a esto? La figura de diputado migrante, de acuerdo al análisis y estudio que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se va a llevar a cabo por esta ocasión de acuerdo a lo que establece la norma y por las condiciones, como les decía, con este análisis que hay de la normativa nacional y local, tienen que tomar en consideración que solo se puede llegar a esta representación a través del principio de representación proporcional por puesta y propuesta de los partidos políticos a través de la lista que ellos presentan. Por lo tanto, el desafío va a ser que los partidos políticos, tengan los candidatos necesarios que reúnan los requisitos pertinentes para poder acceder al cargo y poder registrarse. 2, la ciudadanía, la diáspora, como bien lo decía el consejero Valle, no solamente en materia
general de participación, sino en muchas otras, tiene una gran desconfianza por las instituciones y entre ellos los menos calificados son los partidos políticos. Entonces, el reto de los partidos políticos va a ser tener candidatos que reúnan los requisitos establecidos por el Instituto Electoral y ciudadanos que quieran participar con ellos como candidatos. Y el último punto que a mí me parece muy importante es la participación de la diáspora, por un lado, y por otro, el trabajo legislativo que haga quien resulte designado diputado migrante. ¿A qué voy? Esta reflexión la divido en dos partes. La primera, la participación de la diáspora, porque este primer proceso para la elección de diputación migrante deberá de hacer una evaluación a su término. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no estuvo bien? ¿Qué es lo que habrá que mejorar para la siguiente elección? ¿Y qué es lo que hay que quitar y cambiar definitivamente? Esto habrá que considerarlo hacia 3 años, que sería la renovación del cargo. Y ahí hay un reto muy importante para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como para el Congreso local. Y por supuesto, los partidos políticos tendrán que encontrar justamente el mecanismo que permita fortalecer la figura de diputado migrante, garantizando de manera total e integral los derechos político-electorales de los residentes en el extranjero. Y esto será como consecuencia de la participación de la diáspora para esta próxima elección. Será muy importante valorar todos los aspectos que puedan fortalecer la figura, por supuesto, y que puedan realmente comprometerse. Lo que en su momento se dijo que no existía, que era una amplia participación. Entonces, no hagamos que esto suceda. Necesitamos que la diáspora, por supuesto, participe y con ello, si no logran ellos afianzar esta figura de diputado migrante, se podría perder gran parte de lo avanzado en el camino y son muchos años de fuerza de estas voces para lograr avanzar con ello. Además, me parece que las miradas no solamente estarán de la autoridad, no solamente estarán de la autoridad subnacional de otros estados para la Ciudad de México, sino también de la autoridad nacional. Estarán puestas sus miradas en este ejercicio porque puede ser punta de lanza y un parteaguas para la próxima elección a renovar cargos de diputación a nivel federal. Sé que ya hay trabajos a nivel legislativo buscando una acción afirmativa en favor de la diáspora a nivel federal. Además, será en el 2024 donde tocará esta renovación con el Senado de la República, la presidencia y nuevamente gubernaturas, tanto en la Ciudad de México como otros estados. Entonces, es realmente una oportunidad muy importante. La posibilidad nuevamente de tener un proceso para designar un representante a los congresos, no solamente locales, sino el Congreso de la Unión para la diáspora, es algo que va a ser muy importante y se va a dar a través de la participación de los residentes en el extranjero en este proceso 2020-2021. Y hay una parte muy importante que supe, y no sé, a que a lo mejor el consejero Bernardo me puede ayudar, y tiene que ver mucho con el tema que él tocó. El voto a través del mecanismo electrónico por Internet. El Instituto Nacional ya lo puso a consideración. Habrá dos métodos: el Instituto Postal, el voto postal y el voto por Internet. Y sé que Ciudad de México, casi el 70% de quienes se han registrado están solicitando que su voto sea por Internet. Me parece que puede dar una muy amplia participación. Pues como decía, sin lugar a duda, la caja de resonancia para toda la República es la Ciudad de México, y las miradas, medios de comunicación, analistas, estudiosos en la materia de derecho nacional e internacional estarán siguiendo este proceso. Por supuesto, no pongo en duda que Transparencia Electoral estará acá porque toca temas que a él le interesan mucho, como son tecnología y, por supuesto, la ampliación y la posición de los derechos político-electorales. Por otro lado, está el trabajo legislativo que hará quien resulte designado diputado migrante. Es decir, que realmente se vea el trabajo de este diputado y que lleva la voz de los residentes en el extranjero. En una plática con la diputada Lisbeth Márquez, que es actualmente diputada de Zacatecas, representando justamente a la diáspora zacatecana, me decía, parecíamos ser minoría al presentar una iniciativa, porque solo son 2 diputados. Y me decía, al solamente ser 2 diputados migrantes los que estábamos apoyando la iniciativa, todo indicaba que no podía haber una posición a favor del trabajo.
Sin embargo, el trabajo legislativo me ha demostrado que las minorías podemos transformarnos en mayorías al presentar políticas públicas que benefician a una sociedad y ser acompañados por el resto de nuestros compañeros legisladores. Hasta ahí cierro la cita. Eso habla de un buen trabajo legislativo. Ser minoría no necesariamente quiere decir que no puedes obtener un avance o un reconocimiento de los derechos, sino que puedes lograr transformarte en una mayoría que a través de un buen trabajo legislativo logres un buen beneficio para la sociedad de tu comunidad y no solamente de quienes representas, sino de todo tu estado, de todo lo que corresponde a la entidad por la cual estás trabajando. Habría que ver en realidad quién será designada o designado diputado migrante y que trabaje por esta voz en la Ciudad de México, y habría que verlo, y con esto cierro. La democracia se consolida por sistemas electorales justos, transparentes y equitativos. Aquí un ejemplo de lo que puede lograrse y vamos a esperar los resultados de esta figura de diputación migrante. Fue un placer trabajar en este artículo y espero que cuando lo lean y con estos análisis puedan ustedes encontrar pues todavía muchas más ideas, porque la democracia es dinámica. La democracia cambia día a día dependiendo de la necesidad de la sociedad y siempre nos rebasa y siempre hay buenas ideas. Muchísimas gracias, Valentina, por el tiempo y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias, Miriam, por tu exposición. Ahí también han realizado algunas preguntas para vos. Ahora en un momento las voy a leer, pero antes le voy a dar la palabra a nuestra última participante en este panel, que también gracias a Eric Zavala, que nos ha colaborado en la organización de esta presentación, lo tenemos hoy aquí, al magistrado José Leonel Castillo González, que es a su vez egresado también de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad, y entre su amplia trayectoria se destaca su actividad como magistrado electoral y presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 1996 y 2006. Ahí lo veía conectado a José Leonel. Ahí está. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo. Le doy la palabra. Muchas gracias, Valeria. Qué gusto conocerte, aunque sea por este medio. Gracias también a Eric, que también lo veo aquí presente, a Eric Zavala, que dirige la Asociación de Exalumnos de la Universidad Michoacana, de la cual yo soy orgullosamente egresado. Acepté esta participación justamente porque, como todos lo saben, ante mis compañeros de la Universidad Michoacana, jamás me he negado a participar. No obstante que en el caso fue un poco apresurado el tiempo que tuve y la posibilidad de leer la obra, de manera que confieso que no la leí completa. Pero pues siempre hay magnetismo por los asuntos propios, de manera que coincide casualmente que los que leí con especial detenimiento fueron los dos trabajos que se acaban de presentar. Y pues fueron también presentados que difícilmente podríamos superarlos. Desde luego son los autores, pero aparte la presentación fue muy buena. Felicidades, Miriam, felicidades, Bernardo. Lo primero que quiero tocar, para salirme un poquito de los temas ya también abordados, es la modalidad de la obra, una obra colectiva. Antaño, alguien se encerraba por años y sacaba una obra en 5 o 10 años, a veces hasta con 40 tomos, muy bien informada, muy completa sobre un tema determinado. Y resulta que esa información iba a durar todavía otros muchos años. Es más, mucha de esa información todavía está vigente, según lo hemos podido constatar en su consulta, en su lectura. No de derecho electoral, de otras materias más añejas, como el derecho civil, por ejemplo, el derecho procesal civil,
El derecho penal ha evolucionado bastante, pero no se tenía la dinámica de la información que en la actualidad se tiene. Ahora, con las redes sociales, hoy tenemos una información y puede que mañana tengamos otra completamente distinta u opuesta inclusive. De manera que si alguien se pone a escribir por 10 años o por 3 años un tratado de derecho electoral, por ejemplo, es posible que cuando termine pues tenga que dejarlo a un lado y volverlo a empezar. Y así sucesivamente, creo que nunca terminaría. Por esto, en los últimos años, yo lo empecé a ver especialmente con los españoles, cómo empezaron a cultivar la obra colectiva, que se hace relativamente en poco tiempo, con una información presente, con una información adecuada para el momento, que puede ser útil y que además permite el intercambio entre los propios autores, que le da todavía mayor vigor. Esta obra que hoy se presenta está en esta línea. Y creo que no puede ser de otra manera. En cuanto a la obra de Miriam, me agradó, llama la atención, la escribió con dinámica, con chispa inclusive. Nos informó de muchas cosas que sinceramente no sabíamos. Entre otras, por ejemplo, los estados en donde está en vías de aceptación y de realización de un diputado migrante, y las modalidades que hay en cada uno de ellos. Nos informa, por ejemplo, que siendo la más antigua, la de Zacatecas, ahí resulta que son los propios habitantes del estado, los que sí residen en el estado, perdón, los que designan al diputado migrante, si no me equivoqué en la lectura. Y pues parece que ahí habría que corregir ese error, porque pues, si va a ser un representante de los que están fuera, pues deben ser los que están fuera los que lo designen, como aquí se propone también, si no entendí mal. Otra cosa en esa línea de información de los estados, me llamó mucho la atención que en el estado de Guanajuato se está pidiendo como requisito para poder integrarse a esta modalidad el tener una propiedad en el estado, o que la tengan su esposa, sus hijos, creo que a los nietos ya no llegó. Pues eso es volver al voto censitario. Eso definitivamente debe suprimirse. El día que se lleve a la realidad, corregir antes. ¿Cómo que el que tenga propiedad es el único que puede participar en las elecciones? O sea, es ciudadano, no es ciudadano, y el ciudadano no necesita tener propiedad, ni siquiera le piden constancia de que mantiene una casa, a su familia en el lugar, no, propiedad de un inmueble. Me parece que eso también tendría que corregirse. Hay varias cosas. Esto bien lo dijo Miriam, es el ensayo para consolidar con posterioridad esta modalidad. Para la Ciudad de México veo cada vez más fácil la consolidación, porque la Constitución local en realidad ya está avanzando se me hace que un 70% en cuanto a elevar a derecho humano el derecho al uso de Internet gratuito. Ya en el artículo que es, bueno, en la parte de derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, se establece que habrá acceso gratuito de manera progresiva, vamos para adelante, a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. De manera pues que efectivamente aquí se puede facilitar
ese voto a través de Internet, no solo para el voto migrante, sino para muchas más elecciones, como ya lo dijo para los procesos de democracia directa, lo dijo Bernardo, lo dijo perfectamente. Pues en esto se puede avanzar mucho, pero mucho más. Pero ¿qué pasa en otras entidades en donde pues la mayoría de las poblaciones están enclavadas por allá en las serranías o qué sé yo, o aún poblaciones que se pueden considerar urbanas, no tienen ese servicio de Internet, ya no gratuito, ni siquiera la posibilidad de tenerlo en su casa? Esto sin duda será un obstáculo. Yo creo que tenemos que buscar, ustedes que están ahora en el impulso de todas estas tecnologías, pues que se alcance el derecho a Internet, el derecho gratuito al uso de Internet a nivel nacional. Solo así puede estar suficientemente informada y puede interactuar la ciudadanía en la actualidad. Miriam tiene por ahí una tarea pendiente y ella misma ya no lo está apuntando. Después de que escribió el artículo en 2019, sucedieron varias cosas en la ciudad, como fue la propuesta de una diputada local, a la cual se le echaron encima después todos, pero en realidad pues todos lo votaron. ¿Por qué se le echan encima? Pues ella nada más propuso, los demás lo aceptaron, creo que hubo 2 votos en contra, no sé qué, una cosa mínima. A la postre, alguien fue al tribunal local y el tribunal local dijo, no, no es de mi competencia, esto no lo puedo yo resolver. Ante eso se tuvieron que ir al federal, a la sala regional del Distrito Federal, y allí la normatividad relativa a poner a trabajar al comité de expertos que ha estado trabajando sobre este tema con mucho tino. De modo pues que Miriam, pues hay que escribir nuevamente la historia completa porque todavía nos falta la última parte cuando ya se ponga en práctica este voto y como se dice, la evaluación final, los resultados, las conclusiones y las propuestas para la mejoría. ¿Sí? Tenemos por aquí otro tema, la tarea, sí. Decía lo de las residencias. En cuanto al voto por Internet, yo creo que esta información que nos da Bernardo es verdaderamente confiable, no solo confiable, sino alentadora. Hace muchos años, en la Universidad Latina de Morelia, daba yo una conferencia sobre el uso de los medios de la tecnología en materia jurisdiccional, que es donde me moví toda la vida. Y les decía cómo había resistencia, especialmente entre abogados, jueces y demás, a cualquier uso, a una simple notificación por internet. No había internet entonces, creo que era por fax o algo así. Había una resistencia total porque se empezaba a decir que se podía falsificar, se podía alterar. Yo les decía que acaso, haciéndola físicamente, no se puede alterar. Igualmente o tal vez con más facilidad. Ahora ya estamos más acostumbrados a eso, no se diga con la pandemia, nos empujó a todos en masa a tener que usar los medios tecnológicos. Aquellos que no lo manejábamos en absoluto, nos obligamos a tenerlos que manejar porque de lo contrario estábamos absolutamente aislados. Lo que nos dice Bernardo de este voto de Virginia, el uso es por internet, entiendo, pero en donde es fácil evitar la manipulación. Por ejemplo, que alguien se haga de tu credencial para votar o de tus claves para votar y vaya a votar. Pues no lo podría hacer porque ya tiene mecanismos que van a identificar el rostro y otras, y pueden ser otros elementos
que identifican a la persona. De manera que esa parte, ese temor, esa desconfianza de toda la vida, creo que ahí quedaría superada. La otra, que estén presentes a la hora de que yo vaya a votar y ahí frente a mi máquina de internet y me estén vigilando y me estén presionando para que vote por alguna opción determinada. La solución también la están manifestando en ese sistema. Muy bien, en ese momento el ciudadano va a votar porque el que le presiona le dice que vote, pero al ratito va a modificar su voto. Y más tarde, antes de que se cierre la votación, puede finalmente expresar la voluntad libre como lo estime conveniente. La ampliación de posibles votantes que se da en cualquier tipo de ejercicio, ya sea de democracia directa o indirecta, es inimaginable. ¿A cuántos más se puede extender? No solo en el lugar, sino también en el extranjero. Se habla allí de los miembros del ejército que están cumpliendo misiones en otros lados. Pues no solo miembros del ejército, los propios del cuerpo diplomático u otros desempeñando otros trabajos. Se amplía considerablemente. Me llamó una cosa, Miriam, en tu artículo, que se pone énfasis en los que viven en el extranjero. Pero hay mucha gente, no sé en qué cantidad, pero la hay, que tiene su sede y sus sentimientos y su familia en la Ciudad de México, pero que vive en otros estados de la República. ¿Por qué a estos no los tomamos en cuenta? Vamos a establecer un trato desigual para los que viven en el extranjero más allá de las fronteras y los que viven fuera del área de la Ciudad de México, pero en los otros estados de la República. Me parece que valdría la pena pues reflexionar al respecto, hacer estudios, ver cuántos son. Simplemente aquí, alrededor, en los estados inmediatos, hay bastantes gentes que mantienen aquí su familia, que se van y se quedan X tiempo porque así lo requiere el tipo de su trabajo o qué sé yo, pero que mantienen a su familia por muchas razones en la Ciudad de México. ¿Por qué no considerar esto? Porque de lo contrario, vamos a romper el principio de igualdad. Eso es todo, Valentina, muchas gracias. Gracias, Miriam, gracias, Bernardo, gracias a todos los que están presentes. Gracias, Eric. Muchísimas gracias, José, por el análisis de los dos artículos que hemos estado presentando hoy y sus apreciaciones también son muy importantes. Ahora voy a hacerles un par de preguntas porque ya estamos fuera de tiempo, así que voy a hacer un par de preguntas, una para cada uno de nuestros expositores. Primero voy con una para Bernardo, que lo habían hecho hace un momento atrás, que dice: el sistema que señala que implementa la Ciudad de México, en lo que usted hablaba, asumo, para la votación por Internet, ¿es un mecanismo similar al que utilizará el INE en este proceso electoral para la votación de los migrantes mexicanos en el extranjero? ¿Qué cambios visualiza respecto a la integración de las mesas directivas de casilla en caso de que se implementara el voto electrónico en México? Son como dos preguntas en una. Con mucho gusto, Valentina, muchas gracias. Comentar de manera breve que el sistema que está previendo el Instituto Nacional Electoral para el voto en el extranjero, que por supuesto que está considerando la elección que está prevista en la legislación de la Ciudad de México, donde elegiremos por primera vez un diputado migrante, es muy, muy similar a la que hemos venido utilizando nosotros, que consiste en un preregistro donde la gente se registra en una lista nominal donde decide si desea utilizar el voto electrónico, tal como ya lo señaló Miriam Alarcón. Aprovecho para señalar lo que me solicitaba Miriam, decirles que el sistema para preregistro se abrió el 1 de septiembre, cierra hasta el mes de marzo,
y hasta este momento llevamos poco más de 5,000 ya registros a nivel nacional de personas que desean inscribirse en la lista nominal para votar en el extranjero. A nivel nacional, observaba que es el 54% de las personas que se han registrado tienen interés en votar por internet y el 45% de votar de manera tradicional a través de boleta impresa que se manda por correo. Pero en el caso de la Ciudad de México, sí llama la atención que hasta este momento llevamos del registro nacional, llevamos casi poco más del 30% de las personas que se han registrado hasta este momento son de la Ciudad de México y en la Ciudad de México sí está muy marcada la diferencia, donde el 70% de la gente que originaria de la Ciudad de México está eligiendo votar por internet, mientras que el 30% está eligiéndolo de manera tradicional. Y también comentar que el sistema electrónico que prevé el INE, así como el que tenemos previsto en la Ciudad de México y hemos venido utilizando, la gente puede votar a través de teléfonos inteligentes, tablets o computadora, y prácticamente pues tendrá los mismos candados de seguridad que hemos venido implementando en la Ciudad de México. Como conocen bien la gente que vivimos en México, a raíz del 2014 las elecciones se cambian en su manera de organizar, estableciéndose que tenemos una rectoría del Instituto Nacional Electoral, tanto para las elecciones federales como las locales. Eso hace que ya los mecanismos que veníamos utilizando los institutos locales, como en la Ciudad de México, que era un instituto que por lo general iba a la avanzada, iba haciendo innovaciones. Ahora este tipo de innovaciones nos hemos tenido que enfocar en los procesos de participación ciudadana, donde sí es competencia completamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y con relación a las elecciones constitucionales, pues lo hacemos de manera coordinada y con la rectoría del Instituto Nacional Electoral. Y decir que sin duda el que pudiéramos utilizar un sistema electrónico en un primer momento sí pudiera implicar un incremento en el costo de las elecciones, pero que progresivamente irá reduciéndose, porque estas urnas electrónicas pudieran irse utilizando el mismo sistema, utilizando en diferentes elecciones, y que la utilización de los sistemas electrónicos sin duda ahorran en la impresión de papel y material electoral. Y decirles que sin duda una de las tareas que tenemos pendientes en los sistemas electorales en México es el costo de las elecciones, que derivado de la desconfianza se han establecido una serie de mecanismos y que los hacen realmente costosos. Tenemos boletas electorales que pudieran asemejarse en las medidas de seguridad a billetes. Cuesta prácticamente lo mismo imprimir un billete que una boleta, y pues me parece que es una tarea pendiente el ir buscando mecanismos para reducir el costo de las elecciones. Por mi parte sería todo. De verdad agradezco mucho la invitación de Transparencia Electoral y de la universidad, y pues por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Ahora paso a la pregunta para Miriam, que le habían hecho hace un momento atrás. Preguntaban cuáles fueron los argumentos para, en el caso de la elección nacional pasada, impugnar el registro de 2 senadores de apellido Urrutia y Salgado, candidatos a puestos de elección popular. ¿Cuál fue la argumentación del órgano electoral para conceder el registro y su participación en la elección? Perdón, pero argumentos para no otorgar el registro ¿respecto a qué? Quisiera que la persona que ha realizado la pregunta, por favor, si puede aclarar ahí en el chat. Sigue conectado, así que...
Bueno. Bueno, un poco mientras lo que platicaba el magistrado respecto de la representación de los originarios de la Ciudad de México que se encontraran en otros estados, creo que el constituyente permanente habló de la representación sobre todo de aquellos que viven fuera del territorio nacional, derivado de que ellos en realidad no votan por una representación directa hasta este momento, y lo que se está buscando es que se les dé. Para el caso de los originarios de la Ciudad de México que residen en otros estados, al emitir su voto a través en la elección para el diputado que en el lugar en el de donde se encuentren, me parece que ahí están atendiendo su derecho a la representación. Sin embargo, igual, estando aquí el consejero Bernardo Valle, que además es un experto en materia de participación ciudadana, él nos podría decir que ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha abierto en los mecanismos de participación ciudadana algunos espacios para originarios de la Ciudad de México que residen fuera de este estado, pero dentro de la República, algún tipo de participación. Y eso me parece un avance progresivo en la ampliación de los derechos extraterritoriales, como veníamos diciendo al inicio de la charla. Y efectivamente, coincido con usted, magistrado. No toqué en este artículo el punto de toda la parte jurisdiccional que está alrededor de la figura de diputado migrante, que además es muy interesante porque efectivamente el propio Congreso deroga la figura en el código, dejándola en la Constitución. El tribunal local no se declara competente, la sala regional confirma la derogación de la ley, y la sala superior es la que otorga la vigencia y restituye, establece una violación a los derechos de progresividad y establece nuevamente restituye estos derechos a los residentes en el extranjero. Habría que hacer ese análisis porque además la resolución que presenta la sala superior es muy interesante respecto al análisis que hace en los derechos constitucionales abstractos y concretos para poder restituir la vigencia de la figura de diputado migrante. Y por supuesto, hacer una valoración posterior de los resultados que nos brinde esta figura, que me parece muy interesante porque, insisto, puede ser punta de lanza para otros estados el beneficio que pueda obtener en cuanto a políticas públicas, el trabajo que haga quien tenga la representación de esa voz, como ya sucede en el estado de Zacatecas. No sé si esté listo quien nos hizo la pregunta de estos dos, cuáles fueron los argumentos para cancelar el registro de los senadores. No sé a qué se refieren exactamente. A ver si dice negar el registro. Que se ha impugnado. Realmente no. Pero no sé exactamente a qué registro, no sé si se refieren a algún registro que estén tratando de hacer actualmente, pero todavía no abre el periodo de registro, hasta donde entiendo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y me apena, no alcanzo a ver cuál es la pregunta exacta, pero pues de todos modos, si quieren, a través de un correo, con mucho gusto, Valentina, podemos dar respuesta a su pregunta. Bien, bueno, estamos súper excedidos de tiempo, así que ya no quiero robarle más tiempo a nuestros expositores del día de hoy. Les agradezco una vez más a toda la comunidad de la universidad, a Bernardo, a Miriam por su participación hoy, porque son dos especialistas realmente con unas carreras impresionantes en lo que es el tema de la cuestión electoral. Agradezco también a Eric, que nos ha colaborado en toda esta conexión con la universidad, con la Asociación de Egresados, y también por cuestiones organizativas de este panel. Una vez más, las y los invito a descargar esta obra realizada por Demamblat en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Está disponible, como les ponía ahí en el chat, en nuestra página web, demamblat.com. En ella van a encontrar estos artículos que hemos estado presentando hoy y muchos más sobre diferentes temáticas, también de autoría de especialistas de toda Latinoamérica. Los invito a seguirnos en las redes sociales de Demamblat en Twitter y Facebook para estar al tanto de futuras convocatorias y actividades.
y también en las redes de transparencia electoral. Ha sido un gusto compartir este panel con todos ustedes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y también por cualquier cuestión o pregunta que haya quedado sin responder, pueden escribirnos a comunicacion@demamblat.com y les vamos a hacer llegar a los expositores las preguntas, a ver si pueden ser respondidas para todos ustedes. Muchísimas gracias, los esperamos en futuras actividades. Gracias una vez más, Bernardo y Miriam. Un saludo. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Eric, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.